Dios les bendiga. Estamos nuevamente en su programa Mujer Renovada, un programa diseñado para la mujer que quiere conocer más de su amado Señor Jesús. Y pertenecemos al Ministerio Selín Central Los Ángeles, ubicados en el 8400 Sur Hoover Street, Los Ángeles, California, y nuestro zip code es el 90044. Y nuestros teléfonos, por si tienes una petición de oración o alguna pregunta, puedes llamar al 323-789-1665. Y hoy está aquí acompañándome hermana Diana. Dios le bendiga, hermana Diana. Dios les bendiga. Estamos aquí nuevamente, como dice nuestra hermana, dándole primeramente la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo, que es el que nos motiva cada día para seguirle fiel, buscando el rostro de Él. Aleluya, amén. Y qué maravilloso, ¿verdad? Es saber que cuando le buscamos el rostro a nuestro Señor, lo que estamos haciendo, ¿verdad? Es tratando de descubrir su personalidad y cómo Él es hacia nosotros a través de la palabra. Es por eso que aquí estamos nosotros compartiendo hoy la palabra contigo, ¿verdad? Y hoy queremos compartir un tema muy importante para ti, mujer, que nos estás viendo, que es la estabilidad en Dios. Porque ¿qué mujer no quiere tener estabilidad? Yo creo que esa es una de las cosas, hermana Diana, que nosotros las mujeres buscamos cuando nos casamos, cuando buscamos novio, ¿verdad? Cuando decidimos tener el tiempo adecuado del Señor, los hijos, ¿verdad? Lo que estamos buscando es el tener una estabilidad en nuestra vida. Aún desde que éramos niñas, lo que queríamos sentir era estabilidad en nuestra familia. Y puede ser que la hayamos vivido, puede ser que no, puede ser que en nuestro matrimonio la estemos viviendo o puede ser que no. Pero realmente donde nosotros podemos encontrar estabilidad es en Dios. Y para eso, ¿verdad? Vamos a ir a la palabra, porque solamente en la palabra es donde nosotros podemos encontrar las respuestas de cómo vivir una vida mejor para el Señor y cómo conducirnos en este tiempo en el que estamos viviendo de paso aquí por la tierra. Y para eso tenemos Isaías 57, no sé si tú lo tienes, hermano. Así es, dice, porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé, por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Aleluya, qué hermoso versículo, ¿verdad? Nosotros estamos hablando de la estabilidad y tal vez tú te harás la pregunta, pero ¿qué tiene que ver este versículo donde dice, porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé, por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado, con la estabilidad? Pero realmente aquí lo que el profeta nos estaba diciendo, ¿verdad? Que nosotros cuando ponemos la confianza en el Señor sabemos que Él es quien nos ayuda y no vamos a ser avergonzados. Y eso, el no ser avergonzados, nos da una estabilidad, porque no vamos a sufrir una vergüenza por estar estables en otra cosa que es algo que puede cambiar, que puede moverse. En cambio, el Señor es completamente inamovible, ¿verdad? Él es lo que es y siempre se mantiene fiel, y en la fidelidad de nuestro Señor es donde podemos ser estables, y por eso nosotros debemos de poner, como dice aquí el profeta, un rostro como un pedernal. Y cuando habla de un pedernal se está hablando de algo que es bien duro, como una roca, ¿verdad? Y de esa manera nosotros no vamos a ser avergonzados. Yo estaba averiguando, ¿verdad?, en lo que significa cada una de las palabras. Me gusta hacer esto porque de esta manera nosotros podemos entender mejor la palabra. Y cuando hablamos de estabilidad, se dice los diccionarios, de algo firme, duradero, constante, invariable, permanente, definitivo, que se mantiene sin el peligro o riesgo de caer, desaparecer o de sufrir algún cambio, que puede permanecer, persistir o mantener en un sitio durante demasiado tiempo y que se puede recuperar o mantener en un estado del equilibrio. Eso fue lo que yo encontré. Yo no sé si tú tienes alguna definición de lo que es. Claro que sí, tengo vergüenza. Dice que es un sentimiento de pérdida de dignidad causada por una falta cometida o por una humillación o insulto. Así es, wow, imagínense qué tremendo, ¿verdad? Ahí sí que la estabilidad y la vergüenza son dos cosas completamente opuestas, ¿verdad? Claro. El que no tiene estabilidad definitivamente va a tener vergüenza, pero el que vive en vergüenza no puede tener estabilidad, y eso es algo muy tremendo, porque yo estaba, hermana Diana, viendo, ¿verdad?, un ejemplo terrenal.
Y ustedes se han dado cuenta que cuando uno va a comprar un carro, uno va al dealer y uno muchas veces lo que busca es lo mejor, lo que le pueda dar estabilidad a uno para manejarlo. Entonces, a esos carros se le llama todoterreno. Yo no sé si tú has oído esa frase, claro todoterreno. Y un creyente en el Señor que tiene estabilidad, que es estable, debe de ser un siervo para el Señor, un creyente para el Señor, todoterreno, no importando así, ¿verdad? Lo que esté sucediendo en su vida, debe ser capaz de mantenerse fiel y firme a pesar de los buenos o malos tiempos en los que atraviese. Porque un creyente todoterreno, ¿verdad?, puede ser capaz de llevar su vida con estabilidad aún en medio de las tormentas o incluso dentro de lo que es su llamado. Si en la iglesia te ponen en un privilegio, no importa si ahí nos toca ir a limpiar los baños, ¿verdad? O estar en el púlpito predicando la palabra de Dios, pero su estabilidad va a estar en el Señor porque es todoterreno, puede confiar plenamente en Él, se va a mantener estable a lo que Dios dice y su confianza va a estar completamente en cada promesa de Dios. Claro que sí, Flor, y tenemos también que el hombre no hay estabilidad sino emociones. Wow. Y para eso tenemos 2 de Timoteo 1:17, dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Aleluya. Lo que tú decías, ¿verdad? Tenemos que estar un poquito ahí sí que pensando, porque yo puedo ver aquí, ¿verdad? Dice que un poquito lo contrario, ¿verdad? Se podría decir, ajá, pero eso es el ser humano, ¿verdad? Porque lo que yo oía y lo que tú compartías a mí me llama mucho la atención, sí, cuando dices que nosotros tenemos que estar preparados para todo. Sí. Y es verdad, yo creo que esos carros yo no los quisiera, ¿verdad? Pero definitivamente tenemos lo mejor en el Señor. Así Él es. nos está Aleluya. preparando, nos está haciendo que nosotros seamos ahí sí que preparados para todo problema, para toda ocasión, pero siempre con el Señor. Siempre delante Él de Aleluya. Nosotros, ¿verdad? Porque nosotros sin Él no somos nada. Somos solamente seres humanos que Él por misericordia ha venido, nos ha formado, nos ha dado salvación, pero por misericordia nos ama y nos está preparando para que nosotros podamos salir de todos estos problemas. Amén, así es, ¿verdad? Y bien maravilloso ese versículo que tú nos compartías de 2 de Timoteo 1:7, ¿verdad? A mí me llama la atención, ¿sabes por qué? Porque este versículo lo escribía Pablo a Timoteo. Y Timoteo fue un hombre que recibió un llamado de parte de Dios por medio del apóstol Pablo, ¿verdad? Pero se me hace que en un momento de su vida él se estaba tambaleando, no tenía esa estabilidad que en el momento que recibió el llamado, él dijo, bueno, sí. Y qué importante es cuando nos hacen el llamado decir sí. Aunque después tal vez vienen las tormentas en las cuales nos empezamos a tambalear. Pero aquí hay algo muy hermoso, que Pablo le impuso las manos a Timoteo, ¿verdad? Y Pablo le dice ahí en ese mismo capítulo de 2 de Timoteo, si leemos un versículo antes, le dice, recuerda de cuando se te impusieron las manos. ¿Quién fue el que te hizo el llamado, el que te dio el llamado? Entonces, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio, sigue diciendo en el versículo 7. Entonces, quiere decir que Timoteo se estaba tambaleando, su estabilidad no estaba firme, sino que estaba en ese momento de desequilibrio. Entonces, ¿qué fue lo que Pablo hizo, hermana Diana? Pablo lo que hizo fue venir y al darse cuenta por medio del discernimiento de que Timoteo estaba dudando de su llamado, quizás porque sabemos muy bien qué factores difíciles tenía él de superar. En primer lugar, sabemos que los historiadores nos han contado que él era joven, ¿verdad? Claro. Y que físicamente era débil porque se habla de que sufría enfermedades. Aparte de eso era tímido. Si leemos ahí las 2 cartas a Timoteo nos damos cuenta, estaba expuesto a ataques por eso de que era joven, no le querían creer, ¿verdad? A persecuciones, a miedos, porque él dudaba de él mismo y dudas, ¿verdad? Cuando tenía estos pensamientos acerca de que, ¿será que yo como joven voy a poder hacer eso? Pero Pablo le recordó algo muy importante, le recordó la promesa que Dios le había dado a través de cuando él le habían puesto las manos. Entonces, eso nos habla a nosotros, hermana Diana, que cuando nosotros pasamos en un momento de que nuestra estabilidad no está firme en el Señor, sino que empieza a tambalearse, lo que nosotros debemos de hacer es recordarnos del llamado que Dios nos hizo
y que fue Él el que nos impuso la mano para que nosotros pudiéramos cumplir ese llamado, y que cada vez que sintamos esa desestabilidad o ese desequilibrio, tú vengas delante de Dios y leas sus promesas y te des cuenta de que cuando tú lees la promesa de Dios, tu estabilidad vuelve hacia ti y tú puedes seguir caminando firmemente. Yo no sé tú, Diana, pero muchas veces nosotros las mujeres sufrimos desestabilidad cuando hemos recibido un llamado de parte de Dios, y a veces creemos, oh no, yo no soy capaz, ¿cómo yo voy a estar en la televisión? ¿Cómo voy a hablar? Si me llaman para ser discipuladora, hablar de compartir de la palabra, ¿cómo yo voy a hacer eso? Si a mí ni siquiera, yo soy bien tímida como Timoteo. Pero hermana amada, tú que estás ahí viéndonos, yo te quiero decir que lo que a ti te va a hacer agarrar esa estabilidad en Dios es recordarte de las promesas que Dios te ha dado como hija de Dios. Claro que sí, Flor, y yo creo que eso es algo bien importante, ¿verdad? Amén. Me llama mucho la atención que dices, cuando nosotros estamos ahí un poquito estables, recordar de la promesa que Dios tiene para nosotros. Así es. Eso es algo bien primordial. Pero también tenemos nosotros que poner un poquito de nuestro tiempo para Aleluya. nosotros aprender la doctrina, Amén. para saber cuáles son nuestros fundamentos. Porque yo creo que si una persona, hablando de hermanas, ¿verdad?, no tenemos fundamentos, cualquier viento de doctrina nos puede llevar. Por eso es tan importante, ¿verdad?, que nosotros lo tomemos y lo hagamos de nosotros, que diga, estos son mis fundamentos. Yo creo que toda casa tiene un fundamento. Así es. ¿Verdad? Y lo mismo en nuestra vida. Si nosotros no tenemos un buen fundamento, no vamos a tener esa estabilidad que una casa necesita. Así que lo primordial es ahí sí que empaparnos de la doctrina de nuestro Padre, para que nada nos lleve, para que nada nos saque de la presencia de Dios, Amén, para que amén. nada nos turbe, ¿verdad? Porque vemos hoy en día cuánta doctrina se ha mal, ahí sí que toda, ¿cómo se podría decir esa palabra, verdad? Se ha alterado, Sí. ¿verdad? Se ha alterado esa doctrina, y muchas veces cuando no saben esa palabra, yo lo puedo ver en muchas personas que han sido ahí sí que movidos de esa estabilidad donde Dios los quería. ¿Por qué? Porque no se fundamentaron en esto que es la doctrina de nuestro Padre Celestial. Amén. No nos tomamos ese tiempo, Flor. Así y yo creo es. que es algo que es lo que quiere el Señor. Que nosotros tengamos esos fundamentos duros, firmes, que nada nos tire, que nada nos tumbe, ¿verdad? Así es. Ahí sí que en lo personal es algo que deberíamos de tenerlo diariamente, en todo momento, ¿verdad? Yo digo en lo personal, pero Dios quiere que nosotros nos empapemos de su palabra, Amén, de aleluya. cuál es lo que nosotros tenemos que tener día a día en nuestra boca. Y es que lo más tremendo, Diana, especialmente para nosotros las mujeres, somos muy emocionales. Y a veces las emociones nos ganan, ¿verdad? Claro Muy que sí. sentimentales, muy emocionales. Y aquí podemos ver el ejemplo de Timoteo. Él también estaba siendo ganado por esas emociones. Y por eso el versículo base que leímos al principio, donde decía el profeta Isaías que debíamos de tener ese rostro. Hay otra versión de la Biblia que dice una frente como pedernal. Y se refiere a lo que tú estabas hablando. Cuando Pablo viene y le recuerda que él no recibió un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, amor y dominio propio, le estaba recordando lo que su abuela y su mamá, porque ahí Claro. mismo lo dice, ¿verdad?, Sí, así es. instruyeron en él, que era la doctrina, y que él se tenía que mantener firme en eso, y eso iba a hacer que ese espíritu de poder, amor y dominio propio lo mantuviera en el camino hacia el Señor. Entonces, qué importante es, como decía hermana Diana, el mantener una doctrina, el creer esa doctrina basada en la palabra de Dios y el mantenernos fieles a esa doctrina. Eso nos va a dar una estabilidad en el Señor para que no seamos avergonzados. Y el versículo decía, y no seré yo avergonzado. ¿Por qué? Porque al confiar plenamente en la palabra de Dios, en esa doctrina basada en la palabra de Dios, nada ni nadie podrá avergonzarnos como hijos de Dios. Así es, Flor, y yo creo que todos queremos tener esa estabilidad. Y en este momento yo creo que muchas mujeres la quieren tener, ¿verdad? Así es. También me llamaba la atención cuando dices como mujeres, creo que es lo que más queremos, Sí. ¿verdad? Y yo me recuerdo mucho de una predicación en un seminario para matrimonios, y decía nuestro pastor, ¿quién se siente ahí sí con esa estabilidad respaldada?
¿verdad? Pero hablaba de la economía. Wow. ¿Verdad? Entonces muchas mujeres se sienten con esa estabilidad. ¿Por qué? Porque tienen un buen salario, porque tienen un esposo, ¿verdad? Que les da una buena, ahí sí que estabilidad económica. Así es. Pero ¿qué pasa cuando eso se termina? Entonces Exactamente. quiere decir que la mujer estaba en la estabilidad humana. Así y es. no en la estabilidad que Dios tiene, que nos quiere dar, ¿verdad? Así es. Entonces, ¿dónde vamos a poner la confianza? La vamos a poner humanamente o en el Señor. Porque muchas veces cuando vemos que esa estabilidad económica ya no está ahí con nosotros, entonces ahí empezamos a dudar o creemos que de veras Dios es el que va a ser nuestra, ahí sí, estabilidad, el que nos va a respaldar en todo. Yo digo en todo porque yo creo que Dios promete, ahí sí que las bendiciones vienen, ¿verdad? Busca primero el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Si nosotros le buscamos, claro que vamos a tener esas añadiduras, pero primero dice, busca primero el reino de Dios. Amén, aleluya. Y bien tremendo lo que tú estabas diciendo y me recordó un dicho que por ahí a veces dicen en el mundo, dice, no es tan importante conocer lo que creemos, ¿verdad? Aunque sí lo es, ya hablamos de la doctrina, pero es más importante conocer a quien le creemos. Y en el Señor las cosas deben de ser así. Es muy importante conocer a Dios, conocer quién es Él, cómo Él piensa de nosotros, cómo Él nos ama, cómo Él hizo un plan perfecto para que tú y yo pudiéramos ser salvos y tener vida eterna. Y cuando nosotros conocemos al que todo lo puede, nosotros también vamos a poder hacer todo en Él y vamos a mantenernos firmes en esa estabilidad del Señor para que podamos seguir adelante. Claro, dice que Dios es la estabilidad, lo que decía hace un momento, ¿verdad? No es el dinero, no es tu posición, no es lo que tienes en la mano, es el Señor el que da la estabilidad. Así es. Y eso lo podemos ver en Hebreos 13:8. Dice, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Wow. O sea que Él no cambia, Él siempre ha sido fiel, Él siempre ha sido el que da las promesas, Él siempre ha sido el que es la fortaleza, Él siempre ha sido el que te saca de los problemas, así como lo podemos ver en ese pueblo, ¿verdad? Que cuánto tuvo que pasar, mas sin embargo Dios siempre fue fiel, siempre estuvo ahí, estable, nunca cambió. Él siempre tiene ahí sí que ese poder para sacarnos de todo lo que nosotros no creemos, Flor. Amén. Pero muchas veces nosotros creemos que tenemos un Dios pequeño, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no ponemos en obra la fe, no ponemos y no creemos que Dios puede hacer las cosas, pues no lo ponemos en acción. Pero nuestro Dios es grande. Ahí sí que su palabra lo dice, que ni aún los cielos lo pueden contener. Aleluya. ¿Te imaginas el cielo tan inmenso? Si tú lo miras, es infinito. Así es. Es infinito y ni ellos pueden contenerla. Yo creo que ni la mirada de nuestro Señor. Wow. ¿Cómo es nuestro Señor Jesucristo a través del tiempo? Dice que ha sido siempre y seguirá siendo. Así es. Qué tremendo lo que tú nos compartías, ¿verdad? Y ese versículo que nos compartías de Hebreos 13:8, este libro fue escrito a los hebreos, que es simplemente, como tú decías, el pueblo judío, ¿verdad? Y en ese momento el pueblo judío estaba pasando por persecuciones, por situaciones bien difíciles y estaban siendo tentados a renunciar a su fe en Cristo y abrazar nuevamente lo que era la ley, ¿verdad? Pero ahí por eso el autor de Hebreos escribió esto, para decirles que Dios no cambia, que sigue siendo el mismo y que los estaba exhortando para que su fe se mantuviera aún en medio de la persecución. Y esa exhortación, ¿verdad? A veces nos sirve también ahora a nosotros cuando nuestro ministro, nuestro pastor allá en el púlpito a veces nos habla de la palabra y esa palabra empieza a exhortar a nuestra vida. Tal vez estamos pasando por momentos difíciles, tu mujer, tal vez tienes una enfermedad o un hijo que ya no viene a la iglesia, que se ha ido al mundo, que está pasando por momentos de droga o qué sé yo, tu matrimonio se está tambaleando, pero Dios quiere que mantengas esa estabilidad, recordándote esta promesa de Hebreos 13:8, que no solamente era para el pueblo judío que estaba en persecución en aquel tiempo, sino que hoy Dios te la dice a ti, que Jesucristo sigue siendo el mismo de ayer, hoy y siempre. Que eso quiere decir
que Cristo es inamovible y que Él se mantiene ahí, y que si tú te agarras a Él, tú también puedes estar en ese lugar con estabilidad, siendo levantada por el Señor, aún en medio de las persecuciones, aún en medio de los problemas, aún en medio de las situaciones, confiando y creyendo que aunque tus ojos vean cosas diferentes en tu matrimonio, en tus hijos, en lo que te rodea, en tu trabajo, en lo que estés pasando, lo que dice Dios es lo verdadero, no lo que tus ojos ven. Claro que sí, Flor. Fíjate que yo en este momento que tú estabas hablando del pueblo de Israel, yo veo como el Señor, Él les decía, ¿verdad? Cuando fue perseguido por el pueblo de Egipto, le dijo, ve y atraviesa ese mar, ¿verdad? Así es. Y si tú puedes ver el mar, era inmenso. Yo creo que la gente no podía ni creer que iban a poder atravesar. Decían, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Verdad? Así mismo hoy en nuestra vida el Señor viene y dice, vas a atravesar ese problema porque yo estoy contigo, gloria a porque Dios. yo vengo abriendo ese paso, pero más sin embargo nuestra fe es poca, Flor. Muchas veces no creemos que Dios obra de esa manera, muchas veces creemos que Dios no va a hacer que pasemos ese problema, pero cuando ya pasaron ese mar, este pueblo, ¿cómo se sintieron? Wow. Ahí sí que sintieron el respaldo de nuestro Señor Jesucristo. Lo mismo en nuestra vida, Flor. Así es. Yo creo que cuando pasamos esa enfermedad, pasamos ese problema, pasamos ahí, sí, como decías, esa angustia. Así cuando es. vemos a nuestros hijos perdidos, ahí el Señor viene y dice, no, aquí es donde más tienes que estar estable, porque tú eres la persona que estoy usando para que esos hijos sean los que van a venir a mí, ¿verdad? Muchas veces el enemigo nos quiere ahí sí que sacudir, nos quiere que nuestra fe no desmaye, pero no, tenemos que estar estable en nuestro Señor Jesucristo, porque si Él pudo sacar a ese pueblo de Egipto, a nosotros nos va a poder sacar de todos los problemas que nosotros tengamos. Quisiera compartir con ustedes Salmos 102:12 y dice, mas tú, Jehová, permaneces para siempre y tu memoria de generación en generación. Gloria a Dios. O sea que nosotros tenemos un Dios que siempre está con nosotros, que siempre está a nuestro lado y nunca nos va a fallar. Dice que de generación en generación siempre va a seguir siendo el mismo. Así que si el pueblo de Israel pudo haber pasado todos esos obstáculos, todos esos problemas, ¿que nosotros no somos sus hijos? Yo creo que sí, somos sus hijas, para que Él venga y pueda sacarnos de toda tribulación. Así es, ¿verdad? Y ahí es donde nos podemos dar cuenta que en Cristo es donde tenemos la estabilidad y que esa estabilidad en Cristo es progresiva y permanente, ¿verdad? Y Romanos 16:25 nos dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Y ahí, ¿verdad? Nosotros nos podemos dar cuenta que es en Jesucristo y en su evangelio, en su predicación, en la revelación de ese misterio, el que se ha mantenido desde tiempos ocultos, desde tiempos anteriores ocultos, es donde nosotros podemos encontrar esa estabilidad, y esa estabilidad es la que nos va haciendo caminar y va progresando. Vamos a encontrar obstáculos en el camino, vamos a encontrar situaciones difíciles en el camino, pero si nosotros seguimos confiando en el Señor, agarrándonos de su mano, Él es quien nos va a dar la estabilidad para que esa estabilidad vaya creciendo, vaya siendo, como dice su palabra, de aumento en aumento, ¿verdad? Y es bien tremendo porque nosotros nos damos cuenta a veces, cuando un ratito como creyentes quitamos nuestra mirada del Señor, nos tambaleamos, la estabilidad se va. Y no podemos seguir creciendo en ella, no podemos seguir, no puede seguir siendo progresiva y permanente en nosotros. ¿Por qué? Porque solamente cuando ponemos nuestra mirada fija en el Señor, esa estabilidad va a seguir creciendo, va a seguir siendo progresiva y permanente en nuestra vida. Claro que sí, yo creo que siempre nosotros vamos a tener ahí sí que esas pruebas, esas luchas, pero cuando nuestra alma esté abatida, ahí sí como dicen Salmos, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Verdad? ¿Por qué? Sí, también tengo un versículo aquí en Jueces 5:22 y dice ella, marcha, oh alma mía, marcha con poder. Aleluya. O sea, si nosotros tomamos estas palabras en los momentos de prueba y de tribulación,
en vez de abatir a esa alma y dejarla que que siga ahí, ahí sí que metiéndose más en depresión. No, Sí. nosotros tenemos que decir, no, adelante, en el nombre del Señor nosotros vamos a poder a ganar esa estabilidad que Dios es la que quiere que tengamos, que no nos va a mover ningún problema y sigamos nosotros adelante. Y cuando tú compartías este versículo, me acuerdo que ese versículo habla de la historia de una mujer, Sí, de una mujer que Correcto. no se dejó vencer por las situaciones que Claro vivía, que sí. que mantenía su estabilidad en Dios, y esta mujer es Débora. Y así, mujer, tú que nos estás viendo, Débora es un ejemplo claro de que ella, cuando su alma se quería abatir, le decía: marcha, alma mía, levántate, Así haz lo que tienes que hacer. Y eso le mantenía en estabilidad, ¿verdad? No se daba por vencida, sino que ella lo que hace, como vio que ningún varón se quería levantar, ¿verdad?, para librar al pueblo de Israel, ella se levantó, pero también supo retroceder cuando tenía que retroceder para someterse a la obediencia y la autoridad de Dios, y dejar que fuera un hombre el que liderara al pueblo. Esto te habla a ti, querida mujer, de que muchas veces tal vez tu esposo no quiera venir a la iglesia y tú por eso estás perdiendo tu estabilidad, pero déjame decirte, haz como Débora. Insta, exhorta a tu alma a que se levante y venga, porque mientras tú busques a Jesucristo, a Dios mismo y al Espíritu Santo, y vengas a la iglesia, Dios va a cumplir la promesa de: cree en el Señor Jesús y serán salvos tú y los de tu casa. Y cuando tú menos sientas, entonces va a venir tu esposo, se va a levantar ese sacerdote del Señor y va a venir y agarrar esa estabilidad. Entonces tú vas a tener que retroceder y Dios te va a premiar esa estabilidad por haber seguido viniendo, aunque tu esposo no quiera buscar de él. Claro que sí, así que es bonito ejemplo que el Señor nos da para que nosotros aprendamos a tener esa estabilidad, que nuestra fe no mengue, que nosotros tengamos la confianza plena Amén. en nuestro Señor Jesucristo, porque sin Él no podemos ser estables. Así que así terminamos este programa y deseamos que esta palabra sea una palabra viva y eficaz en tu Aleluya. vida, para Amén. que la puedas poner en práctica. Dios les bendiga. Dios les bendiga, mis amados.